La música cuenta su historia. Y en Gladys en Éxitos conocerás el origen de las composiciones. Con Gladys Rodríguez. There are places I remember all my life, though some have changed, some forever, not for better. Some have gone and some remain. All these places have. Hoy vamos a revisar la historia de un profesional de la música que es incluso considerado el quinto Beatles. Me refiero a George Henry Martin, su legado. Además, lo vamos a revisar con Sarik Medina, quien es cantautor, es músico venezolano. Bienvenido, Sarik. Buenas tardes. Hola, ¿cómo están? ¿Todo bien por acá? Bueno, por acá también. Ahora, el quinto Beatle, el apoyo, el legado de él a esta banda, reconocida como una agrupación de 4, pero justamente hoy vamos contigo como especialista a conocer de ese aporte y de su importancia para los Beatles. Sí, George Martin, considerado el quinto Beatle, como bien dijiste, fue el productor de esta agrupación británica y nada, pues yo creo que se le debe mucho a él de lo que lograron los Beatles como banda, porque claro, él los conoce cuando eran unos muchachos, cuando ellos llegan a los estudios de EMI, tendrían 20, 21 años, y nada, pues él los pule, de cierta forma como que los pule musicalmente. Ya él venía de una formación académica importante, clásica. Creo que era la primera vez que él trabajaba como con grupos pop, pero bueno, él fue el que les dio como la oportunidad, porque ya a los Beatles los habían rechazado en otras disqueras. De hecho, hubo una disquera que llegó a decir que, me imagino que después se arrepintieron de eso, pero les llegó a decirles al manager de los Beatles, que era Brian Epstein, les dijo: los grupos de guitarra ya eso van a desaparecer, eso no va a durar mucho. Entonces, igual Brian insistió y hasta que fue a EMI y conoció a George Martin y él, vamos a escucharlos a ver. Y como que de una vez como que hicieron clic. Él dice que cuando los vio la primera vez en el estudio, como ese desenfado que los caracterizaba a ellos al comienzo de su carrera de los Beatles, les pareció muy jocoso y como que los estaba escuchando y nada, él empezó a escuchar las canciones hasta que él intentó como guiarlos un poco, porque él decía que todavía estaban un poco desordenados, pero que había potencial ahí, hasta que Claro, potencial, pero además él les compartió todo ese conocimiento, genialidad que tenía al punto de convertirlos en el fenómeno que sabemos, ¿no? Que conocemos. O sea, definitivamente era un hombre con una capacidad infinita desde el punto de vista musical para ver qué se funcionaba y qué no. Total, por lo menos cuando grabaron el primer tema de estudio de los Beatles, que era Los Beatles, es muy gracioso porque Ringo Starr, que era el baterista de los Beatles, él recuerda que George Martin no lo dejó entrar a la sesión porque Ringo estaba recién entrando a la banda cuando ellos deciden grabar el primer disco. Ellos habían sacado a su baterista anterior, que era Pete Best, y George Martin todavía no estaba seguro de quién era el baterista que iba a suplir a Pete, que era Ringo Starr. Pero él dijo, no, que Ringo no va a grabar. El que va a grabar esta primera canción es un baterista que yo voy a elegir de sesión, que se llama Andy White. Y fue que grabó la canción para el sencillo. Y Ringo nunca se lo perdonó, porque después Ringo grabó la canción para el disco. Pero para cuando lanzaron el sencillo, fue otro baterista. Y él dice que George Martin llegó a decir que Ringo nunca le perdonó que no lo dejara tocar en la primera sesión de grabación de los Beatles. Era todo un tema, ¿no? Pero George Martin, claro, empezó él también les abrió un poco el espectro a ellos musicales, sobre todo a Paul y a John,
que, bueno, Paul venía con unas ideas bien claras más adelante ya de cosas como con arreglos de cuerdas, de orquestales. De hecho, el tema Yesterday, el arreglo de cuerdas es de George Martin. Y hay unas tensiones ahí musicales que están muy interesantes, medio de blues, que son ideas de George. Y la canción con la que abriste la entrevista, que se llama In My Life, bueno, ahí hay un solo de clavicordio o de clavecín en esa canción, y esa también la grabó George Martin. Uno podría pensar que fue John o fue Paul que tocan piano, pero no, fue George Martin, y estaban como inventando en ese momento. De hecho, cuando él graba ese solo, ellos lo graban en otro tiempo, lo graban mucho más lento, y luego en la edición del tema lo colocan en el tiempo de la canción, y bueno, quedó así todo como la gente escucha todo ese claro, pues los arreglos cuán importantes son, ¿no? Y eso era parte de ese aporte importante de George Martin. Por cierto, ¿qué hizo él después de que ya, bueno, se acaban los Beatles? ¿Qué hizo él con su vida, además, y con ese talento? Bueno, él produjo otros artistas, como Police, también llegó a producir a Police. Él creó un estudio en una isla, que ahorita no recuerdo dónde quedaba la isla. Estaba el estudio que después el estudio se destruyó por un huracán, que hubo un huracán en la isla. Pero él grabó a muchos artistas como Stevie Wonder. Él grababa también mucho en la época. Así como grababa con los Beatles, grababa con todas las bandas que eran como especie de competencia en la época. O con artistas solistas como Cilla Black, Dusty Springfield. O sea, él era como el hacedor de todas estas estrellas pop, claro, de los 60, de la llamada invasión británica. Y con razón. De hecho, bueno, murió en el 2016, ¿no? Pero fue un hombre longevo, llegó a los 90 años. Exacto, totalmente, exacto. Total. Sí. Él produjo hasta muy mayor, y bueno, su hijo también es productor hoy día, que ya también es un señor ya grande, pero siguió con el legado del padre. De hecho, ahorita con el nuevo tema que lanzaron los Beatles en noviembre, Paul McCartney contó con la ayuda del hijo de George Martin, lo cual es muy muy bonito, creo yo, porque siguió como con ese mismo equipo de trabajo. Claro. Pues. Exacto, claro. sí. Bueno, conociendo un poco del legado de George Henry Martin en la música, considerado llamado el quinto Beatles, con quien es cantautor, es músico venezolano, Sarik Medina. Gracias, Sarik, por haber estado hoy en el segmento La Música Cuenta Su Historia. Gracias a ti, Gladys. Cuídate, feliz tarde, y me toca cerrar el programa.